Y la introducción es quizá, es la parte del texto que te va a permitir interpretar todo lo demás. En la introducción, normalmente, en el esquema clásico IMRID, que no incluye ni antecedentes ni marco teórico, pues en ese tipo de artículo, la introducción explica de qué trata el estudio, cuál es su importancia, a menudo, tanto científica como práctica, o de repente solo científica, y dentro de este esquema, digamos, clásico, también los conceptos y antecedentes necesarios para entender y contextualizar el estudio dentro de la disciplina o del conocimiento en general. Es casi que un mapa para poder entender todo lo que sigue. Tanto así que uno puede leer la introducción y después obviar partes como la metodología y los resultados y pasar directamente a la discusión y ya va a entender bien el artículo. Eso no significa que si uno es especialista y está haciendo un artículo que depende de entender este artículo, se deba pasar esas partes. Pero puede ser una buena, pero por lo menos esa lectura te permite entender realmente qué cosa es lo que supuestamente está contribuyendo el artículo. No te permite hacer un análisis crítico del artículo porque para eso tienes que poder ver la metodología y ver los datos y por lo tanto ver si están bien presentados y si la metodología fue bien diseñada. Pero si solamente queremos tratar de extraer cuál es la contribución que el estudio dice hacer, basta normalmente la introducción y la discusión. Vamos a ver que en una introducción normalmente tenemos la idea de qué cosas se sabe, qué cosa es lo que ya se sabe sobre el tema, qué cosa es lo que no se sabe, cuáles son los vacíos, por ejemplo, o qué cosas se podría eh, conocer más, o qué cosa, o dónde parece que el conocimiento es insuficiente, o donde parece que no está del todo bien establecido y se podría mejorar. Y luego, el cómo y a veces también el por qué deberíamos llenar ese vacío y por qué nuestro estudio y nuestra hipótesis puede servir para llenar el vacío que hemos identificado. También, finalmente, quizás sobre todo para quienes están buscando un aporte para su investigación, la, digamos, la importancia o la implicancia que tiene este estudio para el resto del conocimiento, cómo esto responde a una pregunta importante en la disciplina en la que está, o en las varias disciplinas en las que podría estar, digamos, embarcado nuestro estudio. Un ejemplo de, digamos, introducción, es poco recomendable poner textos tan largos en una diapositiva, pero no hay otra forma en este caso y sobre todo estamos haciendo un texto ficticio nuevamente porque si fuera uno real sería muy, pero muy, mucho más largo que lo que estamos aquí proponiendo. Solamente quería concentrarme en un par de cosas, ya ustedes después lo podrán leer. Estoy tomando esta introducción imaginaria también del libro de Gastel y Day. Es lo siguiente. Veamos que en la parte resaltada en amarillo, donde dice los científicos deben escribir para tener éxito, pero pocos reciben formación en escritura, se está adelantando la hipótesis. Se está adelantando en términos que todo el mundo puede entender qué cosa es lo que el artículo quiere contrastar y en realidad qué cosa es lo que quiere probar si es que leemos después la conclusión. Nos dice que los científicos deben escribir para tener éxito, pero que pocos reciben formación en escritura científica. ¿Qué cosa es lo que trata de mostrar como antecedentes el artículo? Pues no exactamente estudios previos similares a los que este estudio, al que este estudio piensa hacer, sino solo estudios que están relacionados a uno solo de los componentes, que es la idea de que pocos científicos reciben formación en escritura. Plantea encuestas, como por ejemplo que 9% de los científicos de Estados Unidos, 5% en China y entre 3 y 12 de los asistentes a conferencias internacionales recientes han seguido un curso de escritura científica. Y bueno, hay más detalles sobre
incluso formaciones mucho más breves, como talleres, por ejemplo, etc. Luego dice en un siguiente párrafo que hay poca información sobre la eficacia de dicha información. Entonces habla de estudios al respecto en ese segundo párrafo. En este caso ya habla de estudios más parecidos al que está haciendo, porque esta introducción corresponde al mismo artículo imaginario cuyo abstract hemos leído hace un momento. Es decir, efectos de la capacitación en redacción científica sobre la producción de conocimientos y publicaciones científicas, se supone. Entonces, después de hacer esta revisión, donde mencionan, como por ejemplo, un estudio de los becarios postdoctorales, dicen en sentirse más seguros sus habilidades de escritura científica y recibían mejores comentarios por los revisores, pues menciona que también hay algunos vacíos. Por ejemplo, ya hacia el final del segundo párrafo menciona que la bibliografía parece contener poco o nada sobre los efectos de la enseñanza de la escritura científica en los conocimientos o en el número de publicaciones. O sea, lo que está diciendo que no existe nuestro autor o autora es que en la bibliografía o en los estudios que no hay estudios sobre cómo esa enseñanza tiene un efecto en esos conocimientos de las personas, de los científicos, o en su número de publicaciones. Es decir, está buscando estudios que puedan medir la formación en escritura científica, el efecto de esa formación en la producción académica o al menos en en el conocimiento. Y entonces cierra en el tercer párrafo diciendo con todo detalle de qué va el estudio. Para subsanar estos vacíos, comparamos los resultados de estudiantes de posgrado, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de introducción que ustedes pueden tomar. Pero hay que tener en cuenta algo. A veces, cuando uno no sabe cómo comenzar una introducción, a veces es buena idea simplemente tomar, si es que uno ya escribió el abstract, tomar el abstract y empezar a escribir desde ahí, o simplemente comenzar en la primera línea diciendo cuál es directamente la pregunta del estudio. Formular la pregunta, obviamente, en un lenguaje declarativo, es decir, voy a decir, ¿cuál es el efecto de la capacitación en redacción científica sobre la producción de conocimiento? No, sino, en lugar de hacer esa pregunta, decir, en este estudio medimos los efectos de la capacitación en redacción científica sobre la producción de conocimientos y publicación. A veces empezar así es mucho mejor para uno mismo entenderse. Y después de decir eso, y a veces también para que los lectores puedan entender de qué va el estudio. Sobre todo si cometemos el error de hacer una primera versión del estudio que no incluye un abstract o cuyo abstract no incluye esa descripción. Si por algún motivo nuestro abstract no incluye esa descripción exacta sobre el tema del estudio, entonces la introducción es mejor que abra con esa especificación. Tengan en cuenta que los antecedentes se discuten aquí de manera muy sucinta y eso no está mal, porque lo importante es que sean los antecedentes necesarios no para entender en general digamos, qué cosa es la escritura científica o por qué es importante la escritura científica en general, sino solamente la importancia de la escritura científica para la, digamos, mejora de los conocimientos y el aumento del número de publicaciones por parte de quienes llevan esos cursos. Solamente sobre eso se habla en esta introducción. Ningún otro antecedente se señala. E incluso si uno llegara a hacer una sección independiente de antecedentes, debe tender a mantenerse así, ese tipo de brevedad. O sea, la única razón por la que debería haber una sección grande de antecedentes es porque hay un montón de estudios sobre el tema y vale la pena
no solo sobre el tema, sino que son relevantes para lo que vamos a investigar concretamente. Si nosotros incluimos estudios sobre, por ejemplo, cómo la escritura científica, perdón, los cursos de escritura científica impactan en, digamos, la mejora de las relaciones sociales, por el motivo que fuera, de los que han llevado esos cursos, pues ese estudio no nos interesa, salvo que podamos de algún modo relacionarlo con el tema. Si es que esa relación no es forzada. Pero bueno, sea como fuere, tiene que haber una relación importante entre ambas cosas. Ahora, cuando no tenemos, ya hemos hablado abundantemente hace un momento sobre marco teórico y antecedentes, y solamente quería, digamos, agregar en esta parte que en el marco teórico se tiene que definir todo y relacionar además todos los conceptos y teorías necesarias para entender la hipótesis que vamos a plantear y su conexión con la metodología que vamos a usar. Acá no se trata de decir, por ejemplo, si vamos a hacer un estudio sobre el impacto del puente Nanay en el comercio de las comunidades indígenas que están en esa cuenca o que están cerca de la cuenca del Nanay, acá no se trata de hablar y hacer una reflexión sobre el desarrollo. Eso no significa que no podamos tomar ideas de personas que han reflexionado sobre el desarrollo, pero siempre que estén relacionadas con el tema. El problema, claro, es que en algunos casos los asesores de tesis piden que se introduzcan esas cosas, pero uno tiene que ser muy consciente al momento de redactar la tesis o el documento que sea, cuál es la parte que tiene que ver con la investigación y si es posible ponerla en una sección aparte y qué parte no tiene que ver con la investigación. ¿Y para qué? Simplemente para estar listos para eliminar esa parte cuando la enviemos a una revista, digamos, de investigación. O aún si es que insistimos en enviarlo a una revista de investigación, estar preparados para que los revisores nos digan, ¿saben qué? Esto no está, no, toda esta parte no tiene nada que ver con la investigación, por lo tanto es innecesaria. Y estar listos para saber dónde está esa parte y borrarla y punto. No porque no sean importantes las reflexiones o el entendimiento que podamos tener de las grandes teorías o planteamientos sobre el desarrollo o sobre otros temas, sino porque no conciernen directamente. Ustedes imagínense que en cada artículo científico donde se trate de analizar los efectos de ciertos genes en la conducta de ciertos animales, si cada uno de esos artículos abriera con una compilación, una discusión de los autores de los antecedentes a nivel de la teoría de la selección natural y que se pase desde Darwin hasta Stephen Jay Gould y Daniel Dennett y Richard Dawkins y el autor hiciera una reflexión de varias páginas sobre eso. No tendría sentido. Si algún biólogo me está escuchando, seguramente se está riendo porque ningún artículo científico hace eso. O sea, ningún artículo de investigación, porque hay a veces artículos que tienen que ver con hacer análisis mucho más amplios que tratan de corroborar una teoría de mucho más largo alcance y en ese tipo de casos sí puede tener algún sentido o mucho sentido revisar algunas ideas relevantes que planteó Darwin y todos los autores que he mencionado después. Pero si solamente estamos hablando de una investigación muy concreta en determinado ámbito, entonces es preferible limitar los antecedentes a aquello que nos va a servir para plantear la metodología y para discutir los hallazgos o los datos o los resultados. Los datos que logramos extraer
al fin y al cabo. Y bueno, de los antecedentes debemos decir algo muy parecido, ¿no? Bueno, más hablamos de los antecedentes hace un momento, pero hay que tener en cuenta que tanto en los antecedentes como el marco teórico, tenemos que discutir los planteamientos, sea históricamente o sea porque los estamos planteando a partir de definiciones propias, que nos ayuden a entender la investigación y no las grandes concepciones que nosotros podamos o no podamos tener sobre, digamos, sobre el tema en general que estamos tocando, ¿no? Y bueno, no siempre es fácil, pues, definir cuándo deberíamos incluir o no incluir cierto fragmento en nuestra discusión de nuestros antecedentes. Y por eso es que, bueno, este cómic de PhD Comics es muy interesante al respecto, lo voy a leer rápidamente. Dice el asesor a su asesorada que leyó el borrador que le envió y que se siente, digamos, siente decepcionado. Y pregunta, ¿por qué no incluiste una discusión del trabajo previo de Roth y otros autores? Y la asesora le dice, bueno, lo hice, pero la semana pasada me pidió usted que lo quitara. Y a lo que responde así, bueno, ponlo de nuevo. ¿Estás seguro? Y a la siguiente semana le pide que lo retire. Porque, bueno, no siempre es tan fácil decir cuándo algo pertenece o no pertenece. Y al respecto, no nos queda más que pedir asesoramiento o consejo de otras personas, pero principalmente confiar en nuestro propio criterio, porque al final el artículo, la versión final del artículo es responsabilidad del autor, del único autor o del autor principal o de los autores principales del mismo.